A veces, la verdad espera pacientemente en la sombra, enterrada bajo capas de polvo y miedo. Y cuando por fin sale a la luz, ya nada vuelve a ser igual. Dicen que los secretos del Bajío mexicano suelen dormir en las barricas de vino o entre los muros de viejas haciendas. Eso me dijo don Julián, el viejo encargado de la bodega San Rafael, aquella mañana de julio de 2007. Pero yo no podía imaginar, al cruzar la puerta chirriante de esa cava centenaria, que iba a toparme con la herida más honda de mi carrera. El día comenzó como tantos otros en Dolores Hidalgo, ese pueblo donde el tiempo parece ir más lento y el aire huele a tierra mojada y uvas fermentadas. En la radio sonaba un bolero antiguo, mientras los trabajadores empujaban barriles entre risas y canciones de José Alfredo Jiménez. Era temporada baja, así que la atmósfera era tranquila, hasta que escuché el grito de don Julián retumbando en los pasillos. «¡Comisario Márquez! ¡Venga rápido, por favor!». Corrí, cruzando las hileras de toneles, hasta encontrarlo junto al barril número 47, en el rincón más oscuro de la bodega. El sudor le corría por la frente, las manos temblorosas. A su lado, la tapa metálica del barril mostraba una soldadura irregular, rústica, completamente distinta de los sellos tradicionales de la bodega. «Patrón, este barril no lo sellaron los muchachos de aquí. Además, pesa más de lo normal». «¿De cuándo es este barril?». Según mis registros, llegó en marzo del 94, pero me mostró una libreta manchada de vino. No hay nombre de quien lo trajo, ni qué contiene. Sentí un escalofrío. 94 era el año que todos en la comisaría preferían no recordar. Aquel año desapareció el detective Jacinto Beltrán, uno de los mejores agentes de la Policía Judicial de Guanajuato, y aunque pasaron 13 años desde entonces, nadie en Dolores se atrevía a hablar de ese caso. Pedí a Julián que trajera el soplete. Mientras cortaba la tapa, el olor a hierro quemado se mezcló con el dulzor penetrante del vino añejo. Cuando por fin cedió el metal, el aire se llenó de un hedor insoportable. Adentro, envueltos en bolsas negras de plástico, estaban los restos de un hombre, y sobre su pecho, oxidada pero legible, una placa. Policía Judicial del Estado de Guanajuato, Jacinto Beltrán, número 112. Durante un largo instante, nadie habló. Solo se oían las campanas lejanas de la parroquia y el murmullo del viento entre los viñedos. Llamé a la comandancia. Pronto llegó la comandante Isabel Torres, jefa del Departamento de Homicidios, acompañada del doctor Ramón Ayala, forense municipal. Isabel era famosa por su temple y su voz grave. Decían que era la única capaz de interrogar a narcos y a monjas con el mismo respeto. Revisaron la escena con un rigor que me recordó a los viejos tiempos, antes de que la corrupción lo infectara todo. El estado del cuerpo indica más de 10 años aquí dentro, dictaminó Ayala. ¿Y la causa de muerte? El doctor señaló la parte posterior del cráneo. Fractura por golpe contundente. Fue asesinado. Isabel pidió los archivos de 1994. También pidió toda la información sobre los barriles recibidos ese año. Mientras el forense tomaba muestras, Julián, que siempre fue curioso, revolvía viejos papeles en la oficina. Volvió con una factura amarillenta. Almacenamiento especial de barril. Pagado en efectivo, cliente, Mario Espinosa. ¿Conoces a Mario Espinosa?, preguntó Isabel a don Julián. Era el contador de la bodega en los 90. Hombre serio, pero renunció repentinamente ese mismo año. La comandante tomó nota y ordenó buscar la dirección actual de Espinosa. Mientras tanto, el doctor Ayala, revisando el fondo del barril, encontró algo inesperado. Una grabadora de casete, envuelta con plástico hermético. Esto podría ser importante, musitó Isabel. El ambiente era de esos que solo se viven en pueblos donde todo el mundo se conoce
pero nadie habla. Mientras sellaban el área, el padre Andrés, párroco del pueblo, pasó a bendecir el lugar. Algunos decían que era mejor no escarbar en el pasado. Otros rezaban por el alma del difunto. Yo solo pensaba en las preguntas que iban a surgir y en las respuestas que, por fin, merecíamos. Por la tarde, en la comandancia, Isabel Torres desempolvó el expediente de Jacinto Beltrán. Las fotos mostraban a un hombre joven, de bigote espeso y mirada recia, padre de 2 hijos pequeños y casado con la señora Amalia López. Según los archivos, Beltrán investigaba una red de lavado de dinero que involucraba restaurantes y viñedos del Bajío. La hipótesis oficial era que huyó con dinero del narco, pero pocos lo creían. Isabel fue personalmente a visitar a la viuda, Amalia. La encontró en una casa modesta, decorada con veladoras, imágenes de la Virgen y fotos antiguas. Al recibir la noticia, Amalia lloró en silencio, abrazada por sus hijos ya adultos, pero cuando se calmó, recordó en voz alta los días previos a la desaparición de su esposo. Jacinto estaba muy nervioso. Decía que había descubierto algo grande. Mencionó a Mario Espinosa varias veces y me advirtió que no confiara ni en los mismos policías. Isabel tomó nota de todo. Preguntó por grabaciones. Amalia confirmó que Jacinto solía grabar sus conversaciones, por si las dudas, pero que tras su desaparición, la policía vació su oficina. De vuelta en la comandancia, el agente secundario, Ernesto Salgado, encontró en el expediente de Beltrán documentos que hablaban de una red financiera sospechosa, con nombres de varios contadores, incluyendo a Espinosa. En la grabadora hallada en el barril, la voz de Beltrán relataba con serenidad los detalles de su investigación. 12 de marzo de 1994. Confirmo que Mario Espinosa coordina el lavado de dinero para una familia poderosa de Querétaro. Hay complicidad policial, lo saben todos, pero nadie lo dice. El hallazgo fue un shock. No solo tenían un asesinato sin resolver, sino la pista directa hacia una red criminal. Isabel ordenó buscar a Mario Espinosa en todo el estado. Mientras tanto, reforzó la seguridad en torno a Amalia y sus hijos. En México, a veces, las verdades matan más rápido que las balas. A la mañana siguiente, una llamada anónima llegó a la comandancia. «Comandante Torres, deje el caso, o pagarán los suyos». Pero esta vez, el silencio no era opción. Me llamo Márquez, y puedo jurar que en Dolores Hidalgo los secretos pesan más que las campanas de la iglesia en las fiestas patrias. Los días siguientes al hallazgo del barril fueron una tormenta de preguntas sin respuesta. El pueblo, normalmente tranquilo y perdido entre viñedos y leyendas, se llenó de murmullos. Había quienes decían que era maldición, otros veían en el caso la mano del mismísimo diablo. Pero los que sabíamos algo de la vida y la muerte en estas tierras, sentíamos que el asunto era aún más terrenal y peligroso. Isabel Torres se encerró en su despacho durante horas, rodeada de papeles amarillentos, cintas viejas y grabaciones de radio de los años 90. Cada tanto, el agente Salgado cruzaba el pasillo con montones de expedientes, mientras afuera el aire olía a mezcal y tierra mojada tras la primera tormenta de julio. Aquella tarde, cuando el sol se ocultaba tras los cerros, llegó la noticia. Mario Espinosa, el contador mencionado en la cinta de Beltrán, había sido localizado en un pequeño pueblo cercano a Querétaro, en una casa humilde, donde vivía bajo otro apellido, como tantos hombres que buscan enterrar el pasado. Isabel decidió no avisar a las autoridades estatales. Ya había aprendido a no confiar en nadie fuera del círculo más estrecho. Preparamos el viaje de madrugada. Era una de esas noches donde las ranas croan tan fuerte que parecen tapar cualquier otro sonido. En la radio del coche, una marimba daba paso a una vieja oración de la Virgen de Guadalupe,
esa que se repite en todo México antes de enfrentar lo desconocido. —¿Estás listo, Márquez? —me preguntó Isabel mientras revisaba su pistola y los documentos de identificación. —Listo, jefa —le respondí, aunque la verdad, en estos casos, nadie está listo nunca. Llegamos a la casa de Espinosa poco antes del amanecer. Las calles de aquel pueblo eran de piedra y las fachadas estaban cubiertas de bugambilias. Al abrir la puerta, el viejo contador se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. —Señor Espinosa, somos de la Policía Judicial de Guanajuato. Sabemos lo que hizo en 1994. Yo solo seguía órdenes, comandante. Por favor, no me lleven. Tengo familia, balbuceó, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Isabel lo tranquilizó y le explicó que lo buscaban para responder unas preguntas. En el pequeño comedor, bajo un cuadro de la Virgen de San Juan de los Lagos y con un plato de tamales a medio comer, Espinosa empezó a hablar. —Fue don Leandro Saldaña el que me mandó —confesó, bajando la mirada. Él tenía trato con gente de fuera, de Querétaro y de San Luis Potosí. Yo solo manejaba los números, pero cuando el detective Beltrán se acercó demasiado, me dijeron que debía encargarme de un asunto especial. Nunca vi el cuerpo. Solo recibí el dinero y la instrucción de organizar el traslado de aquel barril. Isabel le mostró la grabación de Jacinto Beltrán. Espinosa rompió en llanto. —Yo no lo maté. Juro por Dios que no lo maté. Solo ayudé a desaparecerlo. El pueblo, mientras tanto, seguía con su rutina. Las señoras barrían las banquetas al ritmo de un son jarocho que salía de las ventanas, y los niños jugaban a la lotería bajo la sombra de un pirul. Esa misma noche, tras interrogar a Espinosa y asegurarlo bajo protección, Isabel ordenó catear la vieja oficina del difunto don Leandro Saldaña, antiguo dueño de varios restaurantes y bodegas en el Bajío. En una caja fuerte oxidada encontraron facturas, contratos, recibos de depósitos en efectivo y, entre papeles del sindicato local, una libreta con apodos y números de cuenta. Pero la mayor sorpresa fue un sobre sellado con cera roja, oculto entre los libros contables. Al abrirlo, había cartas dirigidas a el hermano mayor, firmadas por funcionarios estatales de la época, donde se hablaba de pagos mensuales, entregas discretas en la feria de San Miguel y transferencias de protección en fechas coincidentes con las fiestas de la Candelaria. La red, ahora quedaba claro, iba mucho más allá de un simple ajuste de cuentas. Estaba tejida entre familias, negocios y hasta el ayuntamiento, como las telarañas que cuelgan de los altares durante el Día de Muertos. Isabel citó a Amalia López para mostrarle los nuevos hallazgos. La mujer escuchaba en silencio, acariciando un rosario, y de vez en cuando susurraba el nombre de Jacinto, como si pudiera protegerlo con la sola fuerza de su fe. Señora Amalia, ¿su esposo le comentó algo sobre don Leandro o sobre alguien apodado el hermano mayor? Jacinto sospechaba de muchos, comandante. Me decía que había reuniones secretas en la Casa Grande, la de los Saldaña, y que había hombres de fuera, gente de Querétaro con traje y armas, pero nunca me dio nombres. Solo decía que si le pasaba algo, buscara entre sus cosas, que la verdad siempre encuentra el camino, aunque tarde. Aquella noche, en la plaza principal, se celebraba el aniversario del pueblo. La banda municipal tocaba El Rey y los fuegos artificiales iluminaban la iglesia de Dolores. Pero en la comandancia, la fiesta era otra, una frenética revisión de expedientes, nombres y cuentas bancarias. El agente Salgado logró rastrear una de las cuentas al sobrino de un exalcalde. En los archivos de la Policía Estatal, Isabel descubrió que, en los meses siguientes a la desaparición de Beltrán, hubo una oleada de renuncias entre altos mandos,
Demasiada coincidencia. La tensión crecía. Espinosa comenzó a recibir amenazas. Una cruz roja pintada en la puerta de su casa, un gallo muerto dejado en su patio. En estos pueblos, esos son avisos claros. Isabel, ya cansada de tanta sombra, decidió hacer lo impensable. Contactar directamente a uno de los hombres mencionados en las cartas, don Fermín Rueda, dueño de una cadena de hoteles en San Miguel de Allende. La cita fue en el Café Principal, un local antiguo con aroma a pan dulce y café de olla. Don Fermín era de esos hombres que hablan despacio, pero cuyos ojos no parpadean. «Comandante, hay historias que es mejor dejar dormir, como las serpientes viejas». «Don Fermín, las serpientes ya mordieron. Ahora buscamos el antídoto». El silencio fue tan largo que pude oír, al otro lado del zócalo, a unos mariachis entonando «Cielito lindo». Al final, el viejo hotelero se rindió. Todo comenzó con la Feria de la Candelaria de 1994. Hubo una entrega especial, mucho dinero de fuera. Jacinto Beltrán se metió donde no debía. Le advirtieron, pero no escuchó. No sé quién lo mató, pero sé que después de aquello, el pueblo nunca volvió a ser igual. Isabel agradeció, pero supo que don Fermín solo estaba contando media verdad. El miedo sigue gobernando en los pueblos chicos, donde todos saben, pero nadie dice nada. Por la noche, el padre Andrés visitó la comandancia. «Comandante, la gente está asustada. Han visto luces en la bodega San Rafael. Dicen que el alma de Jacinto busca justicia». «Padre, no crea en fantasmas». «No creo en fantasmas, hija, pero sí en la culpa de los vivos». Mientras tanto, la investigación llevó a Isabel y su equipo a San Luis Potosí, donde la pista de los depósitos llevó a una empresa de transportes controlada por la familia Saldaña. Las fiestas patronales en honor a San Luis Rey llenaban las calles de colores, y en la radio local se escuchaban relatos de narcosatánicos y brujas, mezclando verdad y mito. Entre los archivos de la empresa, el agente Salgado encontró un documento crucial. Un recibo de almacén fechado 2 días después de la desaparición de Beltrán, firmado por un tal Felipe el Tigrillo, chofer conocido por su lealtad a don Leandro. La red parecía interminable. Esa noche, un anónimo llegó a la comandancia. «Comandante Torres, su nombre ya está en la lista. No siga escarbando». Pero Isabel no era de las que retroceden. Organizó una reunión de urgencia en la parroquia, lejos de oídos indiscretos. Con la ayuda de padre Andrés, reunió a las pocas personas de confianza: don Julián, Amalia, el agente Salgado y Mario Espinosa. Allí, entre velas y rezos, compartieron la información reunida. El ambiente era solemne. Algunos creían que el alma de Jacinto rondaba la iglesia, buscando paz. Otros, más pragmáticos, revisaban armas y documentos. «Mañana catearemos la finca de los Saldaña. Es nuestra mejor oportunidad antes de que desaparezcan las pruebas», dijo Isabel. La noche se alargó en silencios y susurros. En el altar, la Virgen de los Dolores parecía mirar con compasión el drama de los vivos. Al amanecer, partimos a la finca. El aire olía a hierba cortada y café de olla, y el cielo, como la verdad, amenazaba a tormenta. El cateo fue tenso. Entre documentos, armas viejas y cofres de madera, hallamos varias cajas con recibos, agendas con códigos y un relicario de plata con la foto de Jacinto. En un doble fondo, una serie de fotografías, reuniones en el despacho de don Leandro, políticos, policías, hombres armados y, al fondo, el barril número 47. Isabel se quedó mirando la foto largo rato. «Aquí está todo, Márquez. Solo falta atar los cabos». Pero justo cuando creíamos haber dado el golpe final, un disparo retumbó desde la entrada. Uno de los guardias de la finca, fiel a la vieja familia, intentó impedir la salida del equipo. Hubo forcejeo
gritos, la sirena lejana de la patrulla municipal. Por suerte, nadie salió herido, pero era la señal. El tiempo se acababa. Regresamos a la comandancia con las pruebas. Mientras el equipo preparaba el informe, una llamada entró al despacho de Isabel. «Comandante Torres, si quiere seguir viva, deje los papeles en la plaza antes de la medianoche». No era una amenaza cualquiera. En el Bajío, esas llamadas suelen ser sentencia de muerte. Isabel decidió quedarse en la comandancia, protegida por sus agentes y por su terquedad. Aquella noche no durmió nadie en Dolores Hidalgo. El pueblo entero, acostumbrado a vivir entre milagros y leyendas, sintió que la verdad, esta vez, no se dejaría enterrar. Dicen los viejos del Bajío que la verdad nunca duerme, solo espera el momento adecuado para mostrar sus dientes. En Dolores Hidalgo, después de 13 años de silencio y miedo, la justicia finalmente había despertado. Era una madrugada nublada. La plaza olía a copal y café tostado, a humedad de viñedo y sudor de los que velan a los muertos. En la comandancia, Isabel Torres tenía los ojos inyectados de insomnio. Sobre la mesa, las pruebas, fotografías, grabaciones, libretas, recibos y cartas, con nombres que pesaban más que el plomo. Nos miramos los unos a los otros, don Julián el vinatero, el agente Salgado, Amalia López con el rosario entre los dedos, Mario Espinosa temblando de ansiedad, y yo, Márquez, ya viejo pero aferrado a terminar lo que tantos antes que nosotros dejaron a medias. Isabel habló primero, con la voz quebrada pero firme. Hoy se acaba esto. Pase lo que pase, la verdad va a salir del pozo. Todos asentimos en silencio, como en las misas de difuntos cuando nadie sabe qué decir, pero todos sienten lo mismo. La primera parada fue la finca de los Saldaña, rodeada de vides y de rumores. Había neblina espesa y el aire olía a pólvora vieja y promesas rotas. La orden de cateo era clara, pero los guardias nos miraban como si supieran que traíamos el final bajo el brazo. Encontramos los sótanos cerrados con candados antiguos. Salgado, siempre ingenioso, forzó la puerta con una pata de cabra y una oración a San Judas. Adentro, el frío era irreal. Entre cajas de vino, documentos polvorientos y santos descabezados, hallamos los libros contables de don Leandro, junto con una caja de madera grabada con iniciales. L.S. Dentro de la caja, sobres llenos de billetes viejos y cartas de agradecimiento firmadas por apellidos ilustres de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. En una de las cartas, una confesión velada. El negocio sigue protegido. Mientras paguemos a los que mandan, nada nos pasará. La familia primero. Pero lo que más nos sorprendió fue una fotografía. Jacinto Beltrán, el detective asesinado, de pie junto a don Leandro y el comisario Soriano, jefe de la Policía Estatal de Querétaro en 1994. En la foto, todos sonríen. Detrás, el barril número 47. La noticia del hallazgo corrió como pólvora por el pueblo. Las campanas de la iglesia sonaron por un funeral, pero nadie sabía exactamente por quién. ¿Por los muertos? ¿Por los culpables? ¿O por la inocencia perdida? Esa misma tarde, recibimos una llamada anónima. La voz era ronca, con acento del norte. «Dejen eso, comandante Torres. No tiene caso buscar culpables entre los huesos. Si no dejan los papeles en la plaza esta noche, habrá consecuencias». Isabel colgó sin responder. No era la primera amenaza, pero todos sentimos el peso de la decisión. Decidimos quedarnos juntos en la comandancia esa noche. Nadie salió. Nadie se atrevió a mirar por la ventana cuando el viento trajo, desde el cementerio, el eco de las letanías de los difuntos. Al día siguiente, organizamos una reunión secreta en la parroquia. El padre Andrés nos recibió en la sacristía, donde el incienso ocultaba el miedo y las imágenes de santos desgastados por el tiempo miraban desde las paredes. Allí,
repasamos los hechos. Jacinto Beltrán investigaba una red de lavado de dinero y protección política entre viñedos, restaurantes y hoteles del Bajío. Mario Espinosa fue obligado a organizar la desaparición del cuerpo, pero no participó en el asesinato. Don Leandro Saldaña era el contacto principal con las familias de Querétaro y San Luis Potosí. El comisario Soriano recibía pagos mensuales para proteger el negocio. Felipe, el tigrillo, el chofer, transportó el barril a San Rafael. Políticos locales, empresarios y altos mandos policiales cubrieron el crimen durante más de una década. El padre Andrés suspiró. Aquí todos rezan por la justicia, pero cuando llega, nadie quiere mirarla de frente. Isabel asintió, con lágrimas en los ojos. No quiero más rezos, padre. Quiero ver a los culpables ante un juez. Con las pruebas en mano, viajamos a la capital del estado. La Fiscalía Especial nos recibió con escepticismo, pero al ver las grabaciones y documentos, el ambiente cambió. El fiscal, un hombre joven con cara de seminarista y nervios de acero, nos prometió actuar, caiga a quien caiga. El operativo fue rápido. Arrestaron a Mario Espinosa, aunque su papel era menor. Y Felipe, como testigo clave, Potti, lo más importante, al comisario Soriano, que aún trabajaba en un cargo administrativo, protegido por su apellido y amistades. Don Fermín Rueda fue citado a declarar y al verse rodeado de pruebas, aceptó colaborar. El juicio fue un circo, la sala repleta de periodistas, familiares de Jacinto, políticos temblorosos y el pueblo entero pendiente de cada movimiento. La grabadora encontrada en el barril sonó fuerte en el silencio de la corte. La voz de Jacinto Beltrán, clara como el agua, relataba: «Si estas cintas salen a la luz, es porque no sobreviví. No busquen venganza, busquen la verdad. Aquí están los nombres, las cuentas, las fechas. No dejen que mi muerte sea en vano». La sala se llenó de lágrimas. Incluso los abogados de los acusados agacharon la cabeza. Amalia López, la viuda, testificó con dignidad. Contó cómo los años de incertidumbre la transformaron en otra persona, cómo rezaba a la Virgen de Dolores cada noche pidiendo no venganza, sino verdad. Sus hijos, ahora adultos, la abrazaron al bajar del estrado. El juicio duró semanas. La defensa intentó culpar a las circunstancias, a la violencia de los años 90, a la corrupción generalizada, a la mala suerte. Pero las pruebas eran demasiado claras. El comisario Soriano fue sentenciado a cadena perpetua por homicidio y conspiración. Mario Espinosa, por complicidad, recibió una pena reducida gracias a su colaboración. Don Fermín salió libre, pero su reputación quedó destrozada. Felipe el Tigrillo ingresó al programa de protección de testigos. La familia Saldaña perdió sus propiedades. La finca de San Rafael fue expropiada y convertida en un memorial para las víctimas de la corrupción. La noche del veredicto, el pueblo organizó una vigilia frente a la iglesia. Veladoras, cantos y flores llenaron la plaza. El mariachi local tocó La Llorona, y por primera vez en muchos años no sentí miedo, sentí alivio, como si Jacinto Beltrán y tantos otros finalmente pudieran descansar. Pero la historia no terminó allí. Semanas después, Amalia López me llamó a su casa. Había encontrado entre las cosas de Jacinto una libreta pequeña, casi invisible, pegada al fondo de una maleta. En ella, nombres nuevos, políticos en activo, empresarios de Monterrey, un senador de la capital. Llevamos la libreta al fiscal, que nos miró con resignación. Esto nunca termina, Márquez. Cada verdad abre otra herida. Isabel, ahora reconocida en todo el estado por su valentía, fue ascendida a jefa de la policía regional. Don Julián siguió cuidando la viña, pero ahora organizaba charlas sobre memoria histórica y justicia. El padre Andrés,
Celebró una misa especial por los caídos en la lucha contra el olvido. Yo, Márquez, me retiré poco después. Pero cada vez que paso por la bodega San Rafael y veo el barril número 47 convertido en altar, recuerdo que la justicia no siempre es rápida ni limpia, pero a veces llega, aunque sea tarde. Pasaron los años. Dolores Hidalgo volvió a su rutina de fiestas, peregrinaciones y leyendas. El caso Beltrán se convirtió en historia de advertencia que los abuelos cuentan a sus nietos junto al fogón. Nunca confíes en los poderosos, y si buscas la verdad, prepárate a pagar el precio. Pero también se convirtió en ejemplo. La viuda Amalia fundó una organización de apoyo a familias de policías desaparecidos. La escuela secundaria del pueblo lleva ahora el nombre de Jacinto Beltrán. Los expedientes del caso se estudian en academias de policía por todo México. Algunos dicen que, en las noches de tormenta, el alma de Jacinto ronda los viñedos, cuidando a los que siguen luchando por la verdad. Yo no lo sé. Pero sí sé que, en este país, a veces la justicia necesita de la terquedad, la fe y la memoria de los que se niegan a olvidar. Y esa fue la lección más grande de toda mi vida.